Las actrices, las diosas del Olimpo cinematográfico. Desde que en 1895 tuvo lugar la primera proyección de cine, las actrices han poblado los sueños de millones de espectadores gracias a su belleza y talento. Aún más que a los intérpretes masculinos, a las actrices se les exige una belleza casi imposible y se les arrincona en papeles secundarios de madre o abuela cuando cumplen cierta edad. Solo el talento ha salvado a unas cuantas del olvido y las ha conducido a la inmortalidad, pero hoy no hablaremos de ellas, sino de las que, pese a su escasa capacidad interpretativa, se han hecho con un hueco en la industria, a veces durante muy poco tiempo, gracias a su belleza o su fama en otras disciplinas. Hoy, en Trifó en Pancorbo, te presentamos nuestro top 10 de peores actrices. Y no va a aparecer Penélope Cruz, qué manía le tenéis, ni Paris Hilton, básicamente porque no es una actriz. Bueno, señor Javier, eso no es del todo cierto. Paris aparecía en un papel importante en La Casa de Cera, por el que fue nominada a un premio en TV a la mejor actuación dramática. Pues eso demuestra la fiabilidad de los premios en general, Oscars incluidos. Anda, Jeromín, ve a dar el coñazo a otro sitio con tu erudición de Wikipedia. Nunca me deja expresarme. Vamos al lío. En el número 10, Jennifer López, bailarina, cantante y actriz. Si su calidad en el ámbito musical ya es discutible, en el terreno interpretativo no admite dudas. Es terrible. López, que se dio a conocer moviendo el bullarengue en el show televisivo In Living Color, ha paseado su rotunda anatomía y nula capacidad interpretativa por bodrios como la delirante Anaconda, con Jon Voight, la fallida obra de ciencia ficción La Celda, Planes de boda con Matthew McConaughey y sobre todo Jiggly y La chica de Jersey, junto a su expareja Ben Affleck, que fueron sonoros fracasos. J-Lo tiene un rasgo particularmente desagradable como intérprete, que es su voz, excesivamente aguda y con tendencia al gallo, lo cual me hace pensar que en sus discos está retocada al máximo para disimular su total falta de afinación. En el número 9, Demi Moore. La que fuera gran estrella en los 90, robó muchos corazones con sus dulces rasgos en la exitosa Ghost, junto a Patrick Swayze y Whoopi Goldberg. Parecía poder consolidar una carrera sólida con su participación en Algunos hombres buenos, un drama judicial junto a dos pesos pesados como Tom Cruise y Jack Nicholson, pero solo fue un espejismo. Mientras su caché aumentaba meteóricamente, la calidad de sus proyectos menguaba de manera inversamente proporcional. Entre sus peores actuaciones está Acoso, donde interpreta a una ejecutiva que abusa de su posición para calzarse a su subordinado, con Michael Douglas en plena cuesta abajo, La teniente O'Neill, donde el mérito de su interpretación consiste básicamente en raparse la cabeza, y la bochornosa Striptease, donde toca fondo a nivel interpretativo. Al igual que su personaje en La sustancia, Moore ha sido condenada al ostracismo por la industria del cine, siendo sustituida por intérpretes más jóvenes y atractivas. Además, el exceso de retoques estéticos han acabado por quitarle a su rostro la poca expresividad que tenía. ¿Habrá sido esta su última bala para volver al estrellato o regresará de nuevo a la senda del éxito? El octavo puesto es para Sharon Stone. Reina del thriller erótico en los 90, es una de las peores actrices de su generación, aunque Scorsese supo sacarle partido en Casino y Verhoeven en Desafío Total, un clásico de la ciencia ficción, e Instinto Básico, donde protagonizó el cruce de piernas más famoso y menos sutil de la historia del cine. En Entre dos mujeres, interpretando a la mujer de Richard Gere, demostró en cambio lo mal que puede actuar si no la dirige un buen director. Acosada, su enésimo thriller erótico, esta vez junto a William Baldwin, Catwoman junto a otra candidata a este top como Halle Berry y el western Rápida y Mortal junto a un joven Leo DiCaprio confirmaron sus pocas dotes actorales. El séptimo lugar lo ocupa Madonna. La estrella pop femenina por antonomasia decidió, como tantas otras cantantes, que actuar está chupado. Y tras el éxito de Buscando a Susan desesperadamente, donde interpretaba un papel secundario, se lanzó a conquistar la gran pantalla con boñigas como la comedia Shanghai Surprise, con su entonces marido Sean Penn, la erótica El cuerpo del delito, junto a un desubicado Willem Dafoe, y Barridos por la marea, una de las comedias con menos gracia de la historia, dirigida por su también ex marido Guy Ritchie.
Su cima como aspirante actriz sin talento fue su interpretación en Evita. Muchos argentinos no perdonarán nunca su elección para este papel, tan acertada como podría serlo la de Sylvester Stallone para un hipotético biopic de Nelson Mandela. El número 6 es para la hoy casi olvidada Bo Derek, todo un icono erótico en los años 80 gracias especialmente a la divertida 10, la mujer perfecta, en la que su look con trencitas causó sensación y una epidemia de alopecia por tracción en las numerosas jovencitas que quisieron imitar su peinado. Su marido John Derek la dirigió en filmes deleznables donde intentaba rentabilizar el físico de su mujer, tales como Bolero, junto a la bióloga española Ana Obregón, la comedia fantástica Los fantasmas no pueden hacerlo con Anthony Quinn y la terrible a todos los niveles Tarzán el hombre mono. En el quinto puesto, Megan Fox, estrella de efímera carrera que se convirtió en mito erótico gracias a su aparición en Transformers, particularmente en la escena que simula arreglar un coche. Tras su participación en la secuela del filme e interpretando a April O'Neil en los dos nuevos filmes de las Tortugas Ninja que pretendían relanzar la franquicia, su estrella se apagó rápidamente, en parte debido a su incapacidad de interpretar papeles diferentes al de fantasía erótica adolescente y también al abuso de la cirugía estética, que paradójicamente la alejaron de la imagen sensual que le dio fama. El cuarto lugar es para Kristen Stewart, una actriz que tiene la misma expresión facial si es atacada por un tigre hambriento, si muere su abuela o si le toca la lotería. En la saga Crepúsculo demostró una gama de recursos actorales más limitada que la de un gato de escayola, al punto de convertir a Robert Pattinson en Robert De Niro. Su técnica interpretativa en todas sus películas es idéntica: abrir los ojos como platos y dejar la boca entreabierta. En Blancanieves y la leyenda del cazador o la fantaterrorífica Underwater da buena prueba de ello, reaccionando ante cualquier situación con una falta de emoción total, que me hace dudar de si ha entendido o no el guión que está interpretando. Esperemos que lo haga mejor en su faceta como directora, Javier. En el tercer puesto, Winona Ryder se lleva la merecida medalla de bronce a la mala interpretación. Rescatada para los nuevos espectadores por su papel en Stranger Things, donde sobreactúa terriblemente, en su carrera alterna pepinazos como la adolescente inadaptada de Beetlejuice, con absolutos desastres interpretativos como su papel en La Edad de la Inocencia o su Mina Harker en El Drácula de Coppola, en las que demuestra una falta de recursos interpretativos absoluta y solo superada por su papel en Otoño en Nueva York, donde pretende sin éxito ser una nueva Audrey Hepburn, pero solo consigue imitar su peinado. La medalla de plata es para Selena Gómez, que saltó a la fama por su papel de Alex Russo en la serie de Disney Channel Los hechiceros de Waverly Place. Gómez, también cantante, como no, merecería estar en este top simplemente por participar en Emilia Pérez, un musical infumable que da una imagen de México tan irrespetuosa como estereotipada. Eso no es culpa suya, pero su interpretación sí lo es. ¿En qué momento les pareció buena idea que una supuesta actriz que no sabe hablar español hablara y cantara en ese idioma? ¿Pensaban que ningún hispanoparlante iba a ver la cinta en versión original? La actuación de Selena, idiomas al margen, es absolutamente terrible, poniendo el vergüenzómetro a nivel de fusión nuclear. Y en el esperado primer lugar, Dakota Johnson, destacada por deméritos propios. Hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith, de casta le viene al galgo, está claro. Su interpretación en la saga de 50 sombras de Grey, junto al no menos acartonado Jamie Dornan, es una auténtica celebración de la inexpresividad y de la falta de erotismo. El concepto pachorra actoral le viene como anillo al dedo a esta intérprete que, después de arruinar el género erótico, se decidió hundir también el superheroico, con su interpretación en Madame Web, en la que, independientemente de los peligros o amenazas que afronte, su cara es un lienzo en blanco, que oculta cualquier atisbo de emoción vagamente humana. Dakota tiene ya 2 premios Razzie a Peor Actriz, pero no es aventurado a augurarle en el futuro muchos más. Así que, Dakota, ve comprándote unas estanterías más grandes, las vas a necesitar. Y a continuación, como bonus track,
Una sorpresa que seguro que no esperabais. Como mención de honor, Adam Sandler. En 2012, Sandler ganó el premio Razzie a Peor Actriz por su papel de Jill en la desopilante Jack and Jill. Un actor binario ganando un premio como peor actriz me hace dudar sobre si Adam es el peor actor del mundo o el mejor. ¿Estamos ante un genio oculto? ¿Es tan malo que es bueno? ¿Qué opináis? Dejádmelo en comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo! Cerrar al salir. El cine es bonito, el cine es betén. Con Trifó en Pancorbo lo pasarás muy bien. Trifó en Pancorbo, con Javi V y el pequeño Jeromín. Oli.